Ok, dice la primera pregunta. Según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 y Colosenses capítulo 2:12, en el bautismo nos identificamos con la muerte, con la sepultura y con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicho lo anterior, en el bautismo, bajo la fórmula trinitaria, podríamos decir que tanto el Padre como el Espíritu murieron, fueron sepultados y resucitaron a la par del Hijo. No sé si entendiste la pregunta y vuelvo y te la hago. Más o menos, pero... Vuelvo y te la hago. Según Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 y Colosenses capítulo 2, 12, dicen que en el bautismo nosotros, los cristianos, nos identificamos con la muerte, con la sepultura, exactamente y precisamente, y la resurrección del Señor Jesús, porque Él fue el que murió, el que fue sepultado y el que resucitó, Él, Jesús. Y es más, estamos de acuerdo con los trinitarios que el trinitario dice que el Padre no muere, y efectivamente. Entonces, dicho lo anterior, en el bautismo, bajo la fórmula trinitaria que se menciona no solo al Hijo, sino al Padre y al Espíritu, podríamos decir que tanto el Padre como el Espíritu murieron, fueron sepultados y a la vez resucitaron a la par de su Hijo. O a la par del Hijo, mejor. Esa es mi primera pregunta. Esa es muy buena pregunta y la respuesta es no. Obviamente el Espíritu Santo y el Padre no murieron, pero siguen siendo uno con el mismo... O sea, entre los tres siguen siendo uno. Y así lo dice Juan capítulo 17, verso 22, si no estoy mal, dice, la gloria, le está hablando Jesús al Padre, le dice, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, a pesar de que solamente Jesucristo murió y resucitó, ¿sí? Y fue resucitado también, porque también la Biblia dice que también el Padre lo resucitó, que el Espíritu Santo lo resucitó, y también él dice que él mismo tiene el poder de devolverse la vida. A pesar de eso, de que ellos no murieron, siguen siendo uno, son perfectamente uno. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya sido el bautismo el que nos une a Jesucristo, también es ese bautismo el que nos une al Espíritu Santo y al Padre, aunque ellos no hayan muerto. Por eso también Jesucristo le pide que nosotros, ¿sí?, los que recibimos la gloria por parte de Jesucristo, dice, la gloria que tú me diste yo les he dado para que sean uno, o sea, nosotros, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, o perfectamente uno. ¿Ya? Entonces, a través de ese bautismo nos unimos con ese único Dios que está en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el único que muere es el Hijo. Esa es mi respuesta. Pues te digo que efectivamente el bautismo es en el nombre de Jesús, porque nosotros no podemos llegar al Padre, como dice la palabra de Dios, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. De hecho, la identidad del bautismo nada más es con el Señor Jesús. Y cuando el mismo apóstol está escribiendo tanto a los romanos como a los colosenses que nos identificamos es con la muerte, sepultura y posterior resurrección del Señor, no es con nadie más. O sea, de hecho, la única forma de llegar al Padre es por el Hijo. Entonces, yo creo que este es un talón de Aquiles a través del cual yo creo que el trinitarismo no va a poder responder, porque la única forma de asimilar dicha pregunta sería darle muerte al Padre y a la vez darle muerte al Espíritu, para posteriormente decir, es que fueron sumergidos en el Espíritu y fueron sumergidos en el Padre. La única forma de sumergirnos es en el Hijo, por medio del bautismo. Entonces, siguiendo la lógica de tu pregunta anterior, ¿nosotros podemos ser bautizados en el Espíritu Santo o no? Porque si fue Jesucristo el único que murió y resucitó, pero la Biblia nos habla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Entonces, ¿tiene que el Espíritu Santo también morir para que el bautismo en el Espíritu Santo que recibimos sea válido? Bueno, la respuesta es muy clara y fácil de responder de acuerdo con la misma palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente la consecuencia del bautismo y de la obediencia al arrepentimiento. La palabra de Dios dice muy claro, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es la consecuencia del arrepentimiento y de seguir en obediencia al bautismo allá. Entonces, es el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo simplemente es el sello, como nos dice la palabra de Dios, es la confirmación de que Dios viene a morar en nosotros. Pero no es que yo, cuando venga el Espíritu Santo, yo tenga que decir, me bautizo en el nombre del Espíritu, no. Ya me bauticé en el nombre de Jesús en obediencia y como consecuencia de eso recibo el don del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis, mire que ahí está en orden, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es mi respuesta. Perfecto, entonces tengo un minuto para refutar. Sí, claro que sí. Si por medio del Espíritu Santo, por medio del bautismo, somos unidos a Jesucristo, que fue el único que murió y resucitó, entonces no podríamos ser, según esa lógica, unidos al Espíritu Santo, así sea consecuencia, porque el Espíritu Santo no murió ni resucitó. Entonces, para que un bautismo sea válido, no es necesario que Jesucristo haya muerto y resucitado como única condición para que ese bautismo nos una a Dios. Precisamente el Espíritu Santo está ahí presente, no murió y es parte de ese bautismo en Jesús, sin necesidad de haber muerto ni resucitado.
Ahí está mi respuesta. Los cristianos oramos en el nombre del Señor Jesús. Los cristianos sanamos en el nombre del Señor Jesús. Los cristianos también expulsamos demonios en el nombre del Señor Jesús. Hasta el momento no conozco otro nombre en el cual hagamos dichos prodigios. Y aún Colosenses 3:17 nos dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, devocionalmente hablando, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Dicho lo anterior, porque el bautismo es la excepción y donde se enseña dicha excepción. Te le repito la pregunta. Sí. Todos los cristianos hacemos absolutamente todo, sanidad, expulsión de demonios, exacto, ¿cierto? Todo lo hacemos y la misma palabra nos dice que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dicho lo anterior, porque el bautismo, según los trinitarios, es la excepción a ese todo y donde se enseña esa excepción. Ya te entendí. Perfecto. Bueno, primero que todo, no es una excepción. O sea, nosotros los católicos cuando oramos lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que hacemos todo con la autoridad de Jesús, sí, claro, pero no utilizando el nombre de Jesús, no es con el nombre de Jesús, sino en el nombre de Jesús. Pero te digo que ya di el ejemplo de 1 Samuel 25:4, donde hablan con la autoridad de David, no diciendo, o sea, no usando el nombre de David para poder hacer todo lo que tienen que hacer, sino con la autoridad de David. Lo mismo, pues ya vimos en Primera Reyes. También vemos Deuteronomio 25:6, donde el que muere, ¿sí? Llega su hermano que está vivo, le da hijos, a nombre de su descendencia, en el nombre de su descendencia. No significa que fue el nombre que embarazó a la señora para darle hijos al difunto, ¿no? Sino que fue el hermano vivo que le dio hijos y los puso en el nombre, o sea, con la autoridad de ese padre muerto. No fue el hombre, digo, no fue el nombre el que embarazó a la mujer, fue la persona. Entonces, desde ese sentido, nosotros todo lo hacemos con la autoridad de Jesús, no con el nombre de Jesús. Nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así nos fue enseñado desde los primeros siglos por los padres de la iglesia, que siempre hablaron del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo mismo Pablo en todas sus cartas saluda y siempre menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y cuando va a orar lo hace con la autoridad de Jesús, por eso los reprende, les ordena, sí, en el nombre de Jesús. No es que esté diciendo Jesús les mandó a decir, no. Simplemente yo, que recibí la autoridad de Jesús, les ordeno. No es simplemente utilizar el nombre. Esa es mi respuesta. Bueno, primero que todo, con la palabra de Dios es fácil refutar eso. ¿Por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando consecutivamente, aparecen muy pocas veces en toda la Escritura en comparación de lo que aparece el nombre de Jesús. Entonces, si fuésemos a hablar por las veces que aparecen las Escrituras, el nombre de Jesús aparece infinidad de veces mencionado para dichos prodigios. Segundo, la misma palabra de Dios nos muestra muy claro, como leímos ahorita en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, lo fácil que aquellos hombres vinieron a utilizar el nombre, no la autoridad, el nombre de Jesús, y los demonios los apurriaron, los cascaron. Ellos no llegaron con la autoridad de Jesús, llegaron utilizando el nombre nominal de Jesús, pero dicho nombre no venía acompañado de esa autoridad que es diferente. Siempre esa autoridad debe ir respaldada por el nombre. Pero ellos, ¿por qué profirieron el nombre? ¿Por qué mencionaron el nombre? Simple, porque ellos sabían que había que proferir el nombre, pero el nombre le faltó a ellos, en el nombre que le faltó a ellos, la autoridad que sí tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían autoridad, pero respaldada con el nombre. Entonces yo creo que la Biblia nos deja muy claro que el nombre sí se debía de mencionar. De hecho, la misma palabra también nos deja muy claro cuando los mismos apóstoles llegaron a poner la queja al Señor Jesucristo y diciendo, allá hay alguien expulsando demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos porque no nos quiso seguir. Si realmente estuviera expulsando demonios en la autoridad de Jesús sin pronunciar el nombre, pues ¿cómo harían eso? Es imposible. Ellos tuvieron que haber escuchado el nombre de Jesús para ir a ponerle la queja al Señor Jesucristo. Entonces, para mi refutación totalmente queda claro que no hay autoridad alguna si no se pronuncia el nombre de Jesús, obviamente respaldado de la misma autoridad. Juan 8:16 al 18 dice lo siguiente: si yo juzgo, dice Jesús, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esta autoridad, este juicio que Jesucristo dice que es verdadero, pero que es verdadero porque no está él solo, sino también está el que le envió, el Padre. ¿Quiere decir que la autoridad reposa solamente en el Hijo o también reposa en el Padre, en los dos? ¿Dónde está esa autoridad para juzgar? Okay. ¿Solo en él o en él y en el Padre? Bueno, te voy a responder la pregunta teniendo claro de que nos salimos del tema del bautismo aquí con este texto. O sea, ya estamos entrando más en un tema de Trinidad y unicidad. De la autoridad. Okay. Bueno, bajo esa vamos a darle entonces la matiz de autoridad. Vamos a darle la matiz de la autoridad. Primero que todo vamos a mirar el contexto inmediato y después vamos a mirar un contexto posterior o remoto. En el contexto inmediato Jesucristo está diciendo muy claro en el versículo 15 del mismo texto que está citando: vosotros juzgáis según la carne. O sea, Jesucristo les está diciendo de manera clara: ustedes están viendo su nombre físico y ustedes están equivocados por eso. O
Entonces Jesús está diciendo, en otras palabras, como ustedes me están queriendo ver a mí, buscando una o dos personas, o a lo sumo, como dicen los Trinitarios 3, pues ya empezamos a juzgar mal, porque ustedes están simplemente viendo las apariencias. Hay un contexto remoto para ese mismo texto que podría sonar entonces contradictorio y podría derrumbar ese argumento o esa pregunta que me estás diciendo. Si nosotros nos vamos prácticamente para el mismo libro de Juan capítulo 5, versículo 31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Mire lo que dice. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el que testimonio que da acerca de mí es verdadero. Entonces, si comparamos a Juan 5:31 con el que me acabas de citar, que es Juan 8:14, si no me equivoco, entonces estaremos viendo a un Jesús que se contradice. Entonces, que necesitamos 2 o 3 para dar testimonio, en absoluto. Él está diciendo entonces, el que da testimonio de mí es otro, porque mi testimonio, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿es verdadero o no es verdadero? Obviamente, cuando nosotros vemos las cosas como las ven los judíos según la carne, pues no vamos a poder entender realmente cuál es el testimonio de Jesucristo. Esa es mi respuesta. Ok. Muy bien, entonces ahora viene mi refutación. Perfecto. Resulta que en el versículo dice, yo no juzgo a nadie, pero en el 16 dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no estoy yo solo, sino el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos es verdadero. Por lo tanto, la autoridad de Cristo es verdadera porque tiene el testimonio de dos, no de solo él, sino del Padre también. En el mismo sentido, el ejemplo que tú nos diste en la pregunta pasada, podemos ver que el que utilizó el nombre de Jesús, dice, yo con el nombre de Jesús te conjuro y te saco demonios, resulta que los demonios lo golpearon y casi lo matan, porque no tenían la autoridad de Jesús. Él utilizó solo el nombre de Jesús, y si fuera como ustedes lo enseñan, entonces con solo el nombre de Jesús se hubieran salido los demonios, pero resultó que no, porque no era utilizar el nombre, sino la autoridad de Jesús. Por eso los demonios apalearon a estos judíos exorcistas, porque utilizaron solo el nombre, no tenían la autoridad. Con el nombre de Jesús, ahí está mi respuesta.